La increíble sensación de venirse arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento, episodio 12, donde Cristina Alonso entrevista a Anat Lázaro. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast, La increíble sensación de venirse arriba. Soy Cristina Alonso, apasionada de la vida en general y amante de la comunicación. Por eso es para mí un honor entrevistar hoy a una mujer maravillosa que lleva el buen comunicar por bandera. Anat es además una apasionada de la lectura y hablar en público. Para ella, el rock and roll y las personas son pura fuente de inspiración. Hola Anat, bienvenida a nuestro podcast. Hola Cris, gracias. Estoy un poco nerviosa. Bueno, es normal, es nuestro primer podcast, pero bueno, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Anat, aunque he hecho una breve introducción sobre ti, me encantaría que nos contaras directamente tú. ¿Quién es Anat Lázaro? Yo creo que esa es la pregunta más difícil de responder siempre. Yo te voy a responder a quién es ahora Anat Lázaro, porque a lo mejor dentro de 6 meses es otra cosa distinta. Ahora mismo es una mujer enamorada de su profesión, buscando un camino nuevo en un país diferente. Como bien has dicho, una apasionada de los libros. Me encanta leer y recientemente estoy descubriendo que me gusta muchísimo también todas las cosas que son manuales. Hacer cosas con las manos me entretiene mucho y me relaja muchísimo y me conecta mucho con quién soy y con cómo me siento. Bueno, con cómo me siento más que con quién soy, porque si ahora me dijeras, bueno, pero Nat, ¿cómo te define la gente? Pues aquí ya hacemos el diccionario entero, ¿sabes? Es un poco así, pero bueno, sí. Yo creo que al final es eso, es una mujer que tuvo que abandonar o que decidió, mejor dicho, decidió abandonar su profesión o su vida en Zaragoza por amor y ahora está descubriéndose. Bueno, he tenido mucha suerte de poder hacerlo también. Estoy redescubriendo otra forma de vivir desde el emprendimiento e intentando unir todas las cosas que yo soy o que me gustan en una sola empresa, que está siendo un poco complicado, pero bueno, sí, eso es. Ya ves que el resumen no es lo mío, pero... No, pero me parece súper interesante todo lo que nos cuenta. Como has dicho, ya no vives en España, ya no estás en Zaragoza. Ahora mismo, para los que no te conozcan, estás viviendo en Alemania desde hace unos mesecitos. Pero cuéntanos un poquito más sobre esto. Háblanos de Alemania. ¿Por qué este país? Bueno, a ver, mi historia con Alemania empieza hace más de 10 años, cuando cuando vine de Erasmus a este país. Y yo vine de Erasmus aquí, básicamente porque entonces yo ya hablaba inglés y francés, y entonces quería un sitio diferente, que no fuese ni Inglaterra ni Francia. ¿Por qué? Pues porque el masoquismo nunca ha conocido límites y mi curiosidad tampoco. Y entonces me vine aquí. Cuando empecé a buscar trabajo de profe, bueno, luego la vida te va llevando a unos sitios a otros, y cuando empecé a buscar trabajo de profe en Zaragoza, pues me pidieron, yo llegué a un acuerdo con el director del colegio en aquel momento y acordamos que yo tenía que dar clases de alemán en 3 años, o en 5 años. Y entonces en un momento dado dije, bueno, pues me tengo que ir a Alemania a estudiar alemán en verano. Y me vine un mes aquí, a Friburgo, a un sitio muy bonito, buscando mucho verde, que yo echaba mucho de menos el verde. Y me enamoré. Conocí a un chico y me enamoré. Y así. ¡Qué bonito! Sí, estuvimos 2 años a distancia porque había que ver que la relación fuese bien. Quiero decir, yo no tengo 20 años como para estar cogiendo maletas e ir viniendo y volviendo, ¿sabes? Esos maravillosos años, ¿no? Sí, exacto, yo lo digo, ¿eh? Yo si hubiese tenido 20 años me hubiese quedado aquí directamente y hubiese dicho, oye, mira, hasta luego trabajo. Pero no era el momento, ¿no? De hecho, incluso, bueno, pues, o sea, yo mi vida estaba en Zaragoza, quiero decir, mi trabajo estaba en Zaragoza, mis años estaban en Zaragoza. Y entonces, antes de dejarlo todo, yo quería ver un poco y también, por supuesto, quería saber las opciones de trabajo que yo tenía en Alemania. O sea, yo no me iba a venir a la aventura sin saber. Claro. Entonces,
una de las cosas que me pedían en Alemania era tener una experiencia docente en centros de más de 3 años. Entonces, yo he sido, claro, yo he sido muchas cosas, pero trabajar en un centro escolar tanto tiempo junto no lo había hecho. Entonces, necesitaba quedarme un año más, que por temas profesionales iba a ser un curso completo. Para coger esa experiencia, ¿no? Para coger esa experiencia claro, y mantener mi compromiso con el centro en el que estaba trabajando. Entonces, bueno, pues cuando ese plazo pasó, llegó el momento de venir y entonces aquí estamos, en un pueblito muy pequeño al lado de la Selva Negra, buscando un camino nuevo. Debe ser una preciosidad, nunca he estado, pero todo el mundo me ha hablado también de allí. Es una maravilla y de hecho, bueno, yo os la recomiendo, es uno de los sitios más turísticos de Alemania, pero es que lo merece, porque aunque no, o sea, nosotros estamos en la entrada de la Selva Negra, no estamos en mitad de la Selva Negra, ¿eh? Y es precioso, es precioso, es que es verde todo. O sea, yo tengo el bosque a 2 minutos de mi casa andando. Jolín, qué suerte. Totalmente. Vale, Anat, entiendo que al vivir allí te defiendes bien hablando alemán, pero ¿cuántos idiomas hablas y cómo ha sido ese camino de aprendizaje de todos estos idiomas? Bueno, el tema con el alemán es que es más complicado de lo que... O sea, es más complicado hablarlo a nivel realmente funcional que otros idiomas, porque tiene muchos cambios de posición del verbo, tiene conjugaciones, además de luego, claro, todas las cositas que tienen todos los idiomas, ¿no? Entonces a mí es un idioma que me está costando, bueno, me ha costado y me cuesta todavía bastante. Es cierto que sí, que yo me comunico en alemán, no, o sea, yo toda mi vida cuando me relaciono con gente la hago en alemán, excepto, o sea, trabajo en España o trabajo en español y las llamadas las hago en español, pero mi vida diaria, digamos, transcurre en alemán o en inglés, porque sí que es verdad que hay momentos en los que, pues si estamos muy cansados los dos, como mi chico habla inglés, pues hablamos en inglés, porque a mí ya no me da la cabeza para entender. Para pensar tanto en alemán, ¿no? Claro, es que además lo que pasa al final es que en cuanto hay una palabra que no utilizas todos los días, te cuesta sacarla, ¿no? Claro. Y sobre todo este proceso de mucho trabajo que hemos estado pasando estos meses de comienzo de emprendeduría, que te bloquean un poco la mente, pues también hacen que sea complicado. Entonces, bueno, pero esto es la historia del último idioma, en realidad. Sí. Mira, claro, el tema es que yo estudié en un colegio en el que desde muy pequeñita nos enseñaban inglés y francés cuando esto no pasaba en ningún sitio. Entonces, y porque ahora se empieza a escuchar más eso de colegios bilingües, pero en nuestra época no era así. Sí, pero es que mi colegio no era bilingüe. ¿Ah, no? O sea, no es que diésemos muchas clases en inglés o muchas clases en francés, no. Teníamos clase, pues me parece que eran 2 o 3 horas a la semana de inglés y 2 de francés o 1 de francés en función del curso. Pero sí que daban muchísima importancia a los idiomas. Entonces, yo desde los 3 años que empecé, bueno, 2 años porque nací en noviembre, pero desde el primer curso de infantil estuve aprendiendo idiomas. Ya en la guardería nos había enseñado un poquito de inglés. Entonces, para mí, el conocer diferentes idiomas era muy, muy normal, ¿no? Además, mi padre había vivido en Francia, yo tenía un tío casado con una francesa, que mi familia, o sea, mi familia extensa tenía este tipo de cosas, entonces para mí era una cosa muy normal. En un momento dado, yo creo que fue en 4º o en 5º de primaria, tuve una tutora irlandesa, que les dijo a mis padres que yo tenía buen oído para las lenguas y que sería buena idea que lo fomentara. Y claro, a mis padres no les faltó a la niña a estudiar. O sea, yo ya hacía extraescolar de inglés en el cole porque mi cole estaba lejos de mi casa, entonces comía allí. Teníamos 2 horas y pico de recreo, entonces era un poco por aprovechar, ¿no? Además de esa me apuntaron a francés. Y entonces yo me iba todos los martes y jueves con mi carpetica a estudiar francés después del colegio. Me metía una panzada que pa' qué, pero bueno. Pues sí, la verdad es que sí, con esa edad. Y ahí estuve 5 años estudiando francés. Estuve 5 años además en el colegio, en el Instituto Francés de Zaragoza. Y bueno, pues eso,
inglés, francés desde relativamente joven y pequeña, ¿no? O sea, desde pequeña ya hasta los 18, a los 18 me saqué el B1, el B2, el B2, el B2, el B2, el B2. Entonces, era raro tenerlo a los 18, quiero decir, ahora ya no. Claro, Ahora, sí, totalmente. pero entonces era muy raro. Sí. Y ya tenía el equivalente al B1 de francés, o si no lo tenía entonces, no lo saqué al año siguiente, Ujú. al B2. Y bueno, pues no al B1, al B1. Y bueno, pues ahí. Pero antes de empezar la universidad, a mí me Sí. daba mucho miedo. ¡Ay, no! ¡Ay, que me deja el ruso! Ruso también. Bueno, es Ruso que también. Anat es sorprendente. No, pero que no hablo ruso, o sea, no hablo ruso, sé 4 palabras. Pero es Ah, que vale. yo me cambié al instituto a los 16, Ujú. entonces dije, bueno, tengo toda la tarde libre, ¿yo qué hago con esto en mi vida? Vas a la escuela de idiomas a aprender un idioma, y no voy a aprender un idioma normal, que es muy aburrido. Uno raro. Y me apunté a ruso. ¿Qué pasaba? Que tenía que ir todos los días a clase 1 hora. Jolín. Mira, no. Y con Además esa era edad que como ya te a empieza a las... apetecer el salir, ¿no? Y hacer otras cosas. Exactamente. A las 4 o las 5 de la tarde yo ya no. Claro. Así que aguanté un mes. Aguanté un mes. Cosas así. Entonces me quedé con algunas palabras y sí que me vino muy bien para conocer el alfabeto cirílico. Las cosas como son. Y después Guay. de eso, cuando fui a la universidad, pues a mí me ponía muy nerviosa ir a la universidad. No sé por qué, pero o sea, estaba histérica por ir a la universidad. Y eso que iba a la de mi ciudad, que la había visto 40 veces, bueno, pues da igual. A mí me... Es Y una entonces nueva mi etapa. Yo creo que casi todos cuando pasamos a esa etapa estamos nerviosos por ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, pero no sé si todos somos tan más... Tan... Ahora te cuento. Porque todas mis amigas se fueron a la playa Sí. una semana. Después de selectividad, pues en Zaragoza te vas a Salou. Porque el que no tiene casa tiene no sé qué y el que no, pues pillas un apartamento entre varios. Y yo me fui a hacer un curso intensivo de italiano para Erasmus. Wow. Ya no tenía ya bastante con el francés, el alemán. Y me fui a Igual hacer no un sé curso de italiano. italiano. Pues Sí, italiano. pero ese también me pasó, o sea, ese curso me encanta, además la profesora era buenísima, pero buenísima, no me acuerdo de su nombre, pero a ella sí, y era buenísima. Y aprendí bastante italiano, bueno, bastante italiano, lo que aprendes de italiano en un curso de 3 semanas, intensivo, ¿vale? Pero 3 semanas. Pero bueno, sí que me ha servido para hablar en Italia y para leer algunas cosas en italiano también, que decir que ni tan mal. Y después de eso, me fui de Erasmus a Alemania, me vine de Erasmus a Ujú. Alemania o sea, y he de reconocer que en el Erasmus aprendí poco alemán. Me da a mí que la gente No, en el Erasmus aprende poco el idioma, ¿no? depende, tía. Hay gente que sí. O sea, yo tengo amigos, o tengo una amiga que se vino, una compañera de Erasmus, que se vino con la maleta sin conocer palabra o sea, conociendo muy poquito alemán Ujú. y sin tener piso ni nada. Y pensó que esto era como tener casa en Barcelona y cuando descubrió que no, estuvo 2 semanas durmiendo en el sofá de un colega. O sea, Es que lo Alemania es que mucha pasa es Alemania. que, sí, lo que pasa es que ella se juntó con 5 personas de 5 nacionalidades distintas y decidieron que solo hablaban en alemán. Ah, mira, Entonces, claro, ya aprendió muchísimo alemán. Por eso te claro. digo No le que, quedaba otra. claro, que esa generalización de que en el Erasmus no se aprende depende mucho de cómo te lo tomes tú. Yo es cierto que entonces, o sea, entonces no lo entendí, pero ahora descubrí que estaba completamente, o sea, descubrí hace relativamente poco que lo que me pasó es que estaba totalmente saturada. Emocionalmente yo estaba saturada por muchas cosas de mi momento vital de aquel entonces, ¿no? Ujú. Pero sí que aprendí poco alemán. Es decir, o sea, aprendí, pues llegué con un nivel A1 muy justito y me fui con un A2 un poquito más. Aprendí, pero no aprendí todo lo que podía haber aprendido, ¿no? Que al final es Claro. la idea. Y después de eso, estamos hablando de idiomas que he estudiado, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí, o sea, ya lo yo, que... yo tengo ya Vale. presente el español, por supuesto, el inglés, el alemán, un poquito de francés, el italiano, un poquito de italiano, o sea, ya voy por 5 y el ruso ahí que algo sé, Sí, pero el poco. alfabeto. Bueno, pues hay un momento en mi vida en el que yo acabo la universidad
y acabo la universidad y estoy haciendo el máster de profesorado. Ujú. Y mientras estoy haciendo este máster, yo decido que, bueno, encuentro un trabajo como secretaria en un despacho en Zaragoza. Ujú. Y bueno, bien, tus 4 horas, tal. Cuando acabo el máster me ofrecen hacerme 8 horas. Y cuando mi jefe me dice eso, le digo, no, porque me quiero ir de la empresa, me quiero ir a recorrer el mundo. O sea, quiero cogerme la mochila, irme a Francia, mejorar mi francés y ver qué pasa. Claro, mi jefe, Guay. ¿sabes? Se quedó con una cara de, eres la trabajadora más corta en tiempo que ha trabajado con nosotros, Y te porque me va la hicieron el primera. contrato. Sí, porque además es que me hicieron el contrato de 8 horas y me fui al mes, ¿sabes? Porque, claro, era un tema, pues eso, de... Y nada, me fui a Francia a mejorar mi francés. Ujú. Y estando en Francia, yo me fui con la idea, pues como mi amiga se había ido a Alemania, me llevo la mochila y ya voy mirando, y me pasó un poco lo mismo. Y se vino aprendiendo alemán, pues tú igual con el francés, ¿no? Claro, pero me pasó que llevaba 5 días allí y no tenía cama. O sea, estaba durmiendo en casa de un colega que yo no conocía. Es que, o sea, es de estas cosas que molan, que moló muchísimo porque él me ofreció su casa y yo me sentía fatal porque no le conocía, ¿sabes? Bueno, Claro. pero fue súper majo y súper guay. Me puse a buscar piso como una loca y no había nada, pero nada, en Burdeos en octubre. Mira, yo me quería, o sea, me quería morir, quería morir. Entonces Jolín. empecé a pensar en opciones. Y como tenía algo de pasta, dije, bueno, pues me meto a un curso de francés de la Alianza Francesa Sí, que hay en Burdeos. Y entonces en el curso podías pedir vivir con una familia francesa y al menos tengo un mes para ir buscando, ¿no? claro. Sí. La home Pues family. ahí se quedó la movida. O sea, me puse a buscar becas, curros, todo como una loca. Ese mes que estaba ya a la vez que estudiaba francés en un curso intensivo, que decir, o sea, Ujú. y a las 3 semanas y media, me dice o sea, encuentro una cosa muy pequeña en Francia y digo, jolín, pues a lo mejor me puedo quedar o puedo quedarme sin clases. Hablo con mi hospedadora y me dice que lo siente mucho, pero como yo no le había dicho nada, ya ha confirmado a la Alianza Francesa que puede coger otra El estudiante. O sea, coge me otro quedaban estudiante. 4 días en Francia, o sea, 4 días de alojamiento en Francia y a ver qué hago. Madre Bueno, pues mía. ese día o al día siguiente me llega un email de una beca que yo había pedido, que eran las becas Faro, Ujú. para decirme que me la habían concedido. ¿Era la beca Faro? Bueno, no sé si era la beca Faro u otra, da igual. Que me iba a Bulgaria, Ya no me podía sorprender más, sale otro país distinto. me iba a Bulgaria de profesora de español a un colegio, a un sitio que se llamaba Rusé, que la llaman la Viena del Este, porque es una ciudad preciosa, es una ciudad muy pequeñita, pero preciosa, está justo en la frontera con Rumanía. Así que allí me fui con mi B2 casi de francés, que me saqué al volver, y empecé a aprender, a intentar aprender búlgaro, porque Búlgaro. claro, yo Increíble, cuando Ana. llegué no podía hablar, no podía leer, no podía hacer nada. O sea, creo que de las situaciones más frustrantes de mi vida, querer pedir comida y no saber qué pedir, qué pedir. O sea, Porque allí no hablan inglés, ¿no? Por lo menos para defenderte un poco. a ver, o sea, esto es como todo, depende del sitio. En Claro. Rusia, que es un pueblo muy pequeño, se habla poco inglés, se habla rumano porque está justo en la frontera con Rumanía. Rumanía. Ujú. Se habla ruso por influencia del tiempo comunista, se habla alemán un poco por lo mismo. De hecho, la gente que habla español cubano, Ah, qué curioso. claro. Entonces, bueno, pues eso, no... Hay quien habla inglés, claro que sí, la gente joven sí que habla inglés, Ujú. pero claro, la gente más mayor, pues no. Y ten en cuenta que Bulgaria, estamos hablando, esto fue en 2011, 12, pues 2009, 2010 sería esto. Jolín. Entonces, todavía había mucha gente, o sea, la gente joven, la gente de mi edad, había muchísima en España o en otros países Claro. movidos por la migración y tal.
¿sabes? La ventaja que tuvo ese tiempo en mi vida es que aunque aprendí muy poco búlgaro, me llevé unos estudiantes geniales. O sea, fue una experiencia vitalmente muy fuerte y muy guay porque me hizo romper muchísimos esquemas mentales y muchísimas ideas. Genial. Y luego, me dejó todavía uno, ¿eh? Bueno, yo estoy flipando, no doy crédito. Y luego estuve viviendo en Cataluña 3 años. Sí. Y claro, aprendí catalán. Sí, ¿sabes Entonces catalán? lo leo, lo entiendo muy bien, bastante bien cuando lo oigo. Lo hablo menos porque no salía nunca del tallat, pero bueno, sí que puedo interactuar. Mientras yo puedo hablar en castellano, interactúo bastante bien, sobre todo según el catalán, pero sí que leo, por ejemplo, en catalán sí que leí algunos libros porque tuve una amiga que le encantaban los libros, era traductora, y claro, ya aprovecho, me pasaba libros en catalán y dices, no los voy a leer, pues claro. Así Claro. que eso, ya no sé cuántos son, pero bueno. Son Y más que infinitos, yo he espero, ¿eh? perdido la cuenta. Pero Y más bueno, que sea como espero. sea, todos estos idiomas hablan mucho de tu capacidad de comunicación, ¿no? Ya sea tanto en diferentes idiomas como en general. Y es que los que te conocemos un poquito entendemos que ANAT es igual a comunicación. Y Bueno, no sé cómo tú lo verás, pero ¿en qué momento de tu vida lo supiste? ¿Y por qué la comunicación? vale, por partes. Yo creo, ha sido en este curso en el que tú y yo nos hemos conocido, Ujú. o en el que todas nos hemos conocido, en el que me habéis puesto, en el mejor sentido del término, esta etiqueta. Porque yo creo que hasta ahora, o hasta hace muy poquito, a mí nunca se me había dicho claramente. Sí que yo era siempre, por ejemplo, pues la que leía en clase, la que, yo qué sé, la que cuando hacíamos un espectáculo, pues, venga, que lea Nata, no sé qué, pero nunca nadie me había identificado así con comunicación. Y la verdad es que me siento muy cómoda con esta idea. Además, lo he testado. O sea, no me lo creí la primera vez que me lo dijisteis y lo he testado varias veces para por si acaso. Entonces me siento muy cómoda. Es una etiqueta y es un trabajo con el que me siento muy cómoda. Así que yo no sé cuándo empecé a interesarme por la comunicación en general. Sé que siempre me han gustado los libros, sé que siempre me ha gustado el teatro. Cuando empecé a trabajar como profe me di cuenta de que necesitaba aprender a exponer en público pues, lo que yo estaba explicando en clase, porque mis alumnos, si no, se dormían o se volvían locos. Qué importante eso. Básico, básico, y además hay un tema de conciencia, ¿sabes? Docente, aquí que, bueno, que da para mucho, el tema de Esto la da para docencia otro da. capítulo. Pero sí, entonces cuando empecé a trabajar en el centro me di cuenta y dije, bueno, pues esto lo tengo que arreglar, me apunté a un curso de hablar en público, luego de ahí me empecé a interesar con todo el tema del lenguaje no verbal, las explicaciones. Entonces ahí ya fue inconscientemente durante toda mi vida, ¿no? Además es que hay una cosa muy bonita. Cuando tú estudias idiomas, hay teorías que dicen que en cada idioma tienes una personalidad, ¿no? Más. No es exacto así, pero sí que es verdad que cuando tú hablas diferentes idiomas, a mí, o sea, por ponerte un ejemplo, yo en francés soy muy dulce. Y me lo han dicho, ¿eh? Dices, tía, cuando hablas francés eres como súper dulce. En español soy muy rápida, por ejemplo. De hecho, mi pareja, la primera vez que me vio, que me escuchó hablar español en un contexto alemán, alucinó, porque el cambio fue brutal. O Claro. sea, pasé de estás ya, a Claro, claro. entonces, bueno, pero sí que es verdad, yo creo que siempre me he estado comunicando y que cuando me di cuenta de que comunicamos 24 horas, incluso cuando no queremos comunicar, pensé que ahí podía estar en mi sitio, ¿no? También te voy a decir una cosa. Hay un momento en el que una amiga me dijo, yo le pregunté, este ejercicio tan bonito, ¿no? De emprendedora. Oye, ¿qué crees que hago bien? Y me miró y me dijo, hombre, Anata Cervin, hay más cosas, pero si hay algo que me gusta de ti, es cómo consigues que cualquier tema sea interesante. Tía, que Wow. hasta la sintaxis. Claro.
Eso Dije no yo, es bonito para nadie ni interesante para nadie. ¿qué vas? Sí que es súper chula la sintaxis, Cris. Un Pero día es la hablamos de forma eso en la que también, tú si la quieres. explicas, porque a mí también la lengua, por ejemplo, es algo que siempre me ha gustado y de hecho no solía yo sacar tan buenas notas en matemáticas como en lengua, por ejemplo. Y recuerdo que a mí me gustaba, pero el profesor era vital, porque la forma en la que comunicaban esa explicación, pues hacía básicamente que lo entendiera y dijera, qué chulo está esto, voy a seguir analizando oraciones, o qué coñazo, ¿no? Esta asignatura. Así que me parece Sí. vital esa comunicación ahí. Básica, sí. Además bueno, es que hay muchas historias, con la docencia hay muchas historias, ¿sabes? Hay muchas cosas previas que hay que repensar, Claro, además de la comunicación del profesor, porque la comunicación de los chavales también es súper importante. No les claro. enseñamos a comunicarse cuando, o sea, no les corregimos la comunicación cuando son pequeños, ¿no? Yo empezaba todas mis clases, todo el primer día de clase o el segundo, caía a la clase de cómo hay que sentarse. O sea, porque me parece básico, o sea, yo no puedo estar en una clase en la que mis alumnos, no puedo estar explicando en un aula en la que mis alumnos estén tirados por la mesa, pero Claro. tirados. No es que puedan estar de pie, no, es que estaban, o sea, o en la que tengo a una tía limándose las uñas, Sí, sí, sí. Increíble. ¿sabes? Y todo eso, toda esa comunicación que permitimos en las aulas. Ujú. Claro, porque por ser pequeños le quitamos como importancia. No, no, déjalo que porque es pequeño no le regañes para que se siente bien. Pues no, oye, No, no, pero explícale dónde está. claro, Que lo claro, igual también hay que revisar que un niño no es normal que tenga que estar sentado 50 minutos. También te lo digo, ¿eh? O sea, que igual que te digo una cosa, te digo la otra, pero que es claro. importante lo que comunicamos cuando entramos los profesores, cuando nos sentamos, cuando hablamos con ellos. Y a mí ha habido alumnos que me han dicho, Anat, es que esto que nos estás diciendo, ¿no? Y dices, ostras, tienes razón, estoy cayendo en algo que yo no quería caer, ¿no? Pero bueno, eso es una Exacto. reflexión también de cada uno, yo creo. Sí, totalmente. Vale. Y bueno, me contabas que le preguntaba a una amiga en un momento en el que te planteas emprender y qué era eso que se te daba bien, ¿no? Y hablando de todo esto, de que ANAT es igual a comunicación y que tú ya como que lo empiezas a notar, ¿no? Y te gusta todo eso, ¿descubrir esto es lo que realmente te llevó a emprender? ¿O dónde tomaste esa decisión o por qué la tomaste? No, yo intenté emprender la primera vez en 2015, Ujú. 2014-2015, cuando llevaba un año en Cataluña y me había ido de un trabajo que no me gustaba, o sea, que no me gustaba, no, que me tenía explotada, que además era súper ilegal porque era una academia de idiomas, era una cosa tremenda. Y, y me fui, entonces intenté empezar a emprender. No supe cómo también, ¿sabes? Era como, ¿y qué tengo que hacer? Claro, Entonces lo intenté allí. Pero bueno, tampoco tenía muy claro en qué. Yo quería ser traductora, pero bueno, pero. Así que eso lo dejamos un poco. Y claro, cuando yo era muy feliz siendo profesora, ¿eh? O sea, yo creo que si yo hubiese seguido en España, no sé si no hubiese emprendido, pero desde luego no hubiese emprendido ahora. claro, con esta Creo que situación. quizá, creo que quizá en el tiempo hubiese intentado hacer cosas, seguramente, porque ya lo tenía yo en la cabeza, yo ya he hecho alguna corrección, pero correcciones editoriales, correcciones de novelas, Ujú. pero hubiese esperado, seguramente. Lo que pasa es que o sea, se me presentó, ¿no? La situación es que yo para trabajar en Alemania, de Ujú. docente, de profesora, pues tengo que cumplir más requisitos, además de los 3 años de experiencia, que Ah, vale, vale, son, por vale. ejemplo, tener un C1 de alemán, que yo todavía no tengo, Ujú. poder dar otra asignatura, ¿vale? Porque en Alemania en los institutos los profesores dan 2 asignaturas. Claro, no vale solo Porque, con una. claro, en las universidades estudian 2 asignaturas, tienes un mayor y un minor. Claro. ¿Qué pasa? Que esto supone que yo tengo que volver a la universidad. Y a mí ahora mismo me da una pereza tremenda. Bueno, ahora mismo me daría menos, pero cuando vine, mira, la idea de volverme a poner a estudiar. Ya. Es que después de que Eh, llevamos toda la vida estudiando, ¿no? Y encima que vas con ese cambio de aires, que vas a hacer otra cosa, pero no ponerte a estudiar otra vez. pero sobre todo porque me pasaban 2 cosas.
Porque por un lado yo tenía que estudiar primero alemán. Ujú. O sea, lo primero que tenía que hacer era estudiar alemán para sacarme un C1. Un C1 no te lo sacas en un No, no es mes. tan fácil, no. Y no es solo que no sea tan fácil, es que necesitas unas clases intensivas. O sea, era ponerme a estudiar con mucha caña. Cuando yo vengo a Alemania, después de vivir, o sea, después de pasar una pandemia, un confinamiento separada de mi pareja, Claro, con todo lo que eso supone, es decir, vivir sola, ¿sabes? Hay toda una claro. serie de factores, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con o sea, cuando me encontré con la decisión de decir, ¿qué quieres? Que llegue octubre, o sea, intentar que te acepten en la universidad aunque no tengas el nivel, que ponerte a estudiar alemán a saco, con lo que eso... Es que, ¿sabes qué pasa? Que estudiar un idioma es maravilloso, pero a veces también es muy frustrante, porque Sí, hay mucha gramática, hay mucha carga, y a veces es muy duro. Yo necesitaba sentir que yo podía aportar a mi familia, bueno, a mi familia, sí, a mi familia, a mi chico y a mí, claro. A pero que lo que ahora podía mismo es tu aportar. familia. Exactamente. Y no, o sea, y claro, un curso alemán son gastos. Entonces, nosotros, bueno, tenemos un acuerdo, ¿no? Pero claro, yo no podía, no quería más gastos. No quería más Claro. gastos sin tener una fuente de ingresos, es decir, bueno, que empiece a llegar. Ujú. Entonces, bueno, opté, aparte de que pasa una cosa, yo quiero poder cogerme el portátil e irme a mi casa, a casa de mis padres, si me En cualquier necesitan. momento. Claro, porque ahora con esta pandemia yo sé que voy mañana, pero no sé cuándo vuelvo. Claro. Además de Y verdad. claro, y además pasa que en mi caso mis padres son mayores, puede haber un momento que me necesiten de necesidad, Sí, entonces me daba cierta seguridad decir, bueno, pues cojo el portátil y me voy y oye, vuelvo dentro de un mes, cariño, ¿sabes? Si no pasa claro, nada. claro. Entonces o sea, es lo que te digo, yo no emprendo tanto desde el no me gusta mi trabajo, que a mí me encantaba mi trabajo, sino desde el, vale, la situación vital que tengo necesita, o para la situación vital que tengo, lo que puedo hacer es esto. Pues vamos a hacer eso. Claro. ¿Sabes? Y la verdad es que de momento cruzo dedos porque el trabajo no me falta y estoy muy contenta con cómo están yendo las cosas. Me falta definir algunas cosas, pero en general estoy contenta. Muy agradecida también. Eso es lo importante, Ana. Y que no falte el trabajo. Por favor. Vale, y hay una preguntita por aquí que me interesa mucho y está relacionada también con la comunicación, como no, y es, si te tuvieras que decantar entre leer o escribir, ¿con cuál te quedaría y a dónde te lleva cada acción? Cris, ¿qué preguntita tienes, guapa? Es que esta te la tenía que hacer sí o sí. Jo, pues sabes que no lo sé. Quiero decir, creo que si tuviese que decidir por, por la frecuencia de lo que hago, Ujú. elegiría... Tampoco lo sabes. No tengo ni idea, en realidad. Estoy aquí haciéndome la interesante pensando, haciendo tiempo, ¿sabes? No tengo ni idea. Bueno, No te tengo... gustan los dos y también está bien, ¿no? 50-50. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que escribir es más... O sea, yo no solo escribo, no solo escribo, digamos, de una manera más artística o de una Ujú. manera o más intimista. O sea, que decir, yo tengo que pensar algo y lo escribo, Sí. ¿sabes? O sea, tengo aquí, por ejemplo, pues de un vídeo que he estado editando antes. Entonces, las partes del vídeo, mira, no se ve. Las partes del Sí, se vídeo ve. las tengo divididas para saber lo que era más importante, ¿no? Claro. O, entonces, yo uso mucho la escritura. O sea, un boli en la mano es para mí es, aparte de que yo digo muchas veces que escribir es un poco como pintar, en realidad, ¿sabes? Porque al final pintas cosas. Pintas palabras, pero pintas. Pero bueno, Sí. esto es una cosa mía que ya te contaré otro día. No, Y no, para leer, mí escribir es fuente de liberación también y lo entiendo como el concepto de pintar, porque yo en mi caso no pinto porque no se me da nada bien y nunca me he conectado con ello, pero escribir sí, y todo el rato también tengo el boli en la mano y es como una palabra que se me venga a la cabeza, que luego me vaya a recordar a algo incluso en una conversación con amigos, algo que me recuerda a otra cosa, lo necesito escribir para cuando llegue ese momento tener esa creatividad y que me recuerde, ¿no? Así que lo entiendo sí. perfectamente. Pero claro, perdona, que vuelvo yo a la pregunta porque ya sabes que a mí Sí, me claro, gusta pensar en claro. voz alta.
yo sí que estoy haciendo ahora una rutina, no lo hago todos los días, pero casi todos, que es escribir nada más levantar. Bueno, después de ducharme y tal, ¿no? Dedico un ratito a escribir 3 páginas. A veces, o sea, nunca cuento nada ¿Gratitud interesante. o de No, escribir no, por escribir? no. Escribir por Lo que me escribir. dé, lo que me dé. Desde tengo miedo por esto, me apetece hacer esto otro, o mira qué tonto esto, que no sé qué, ¿sabes? O hoy me he dado un golpe con la puerta, que da igual. O sea, Sí, escribo porque creo que me quita mucho barro de la cabeza. desde luego que sí. Pero claro, en el otro lado, voy a soltar el boli porque me estoy mareando yo sola. En el otro lado, leer me conecta con una paz muy grande, porque yo cuando leo me meto en en lo que estoy leyendo y se me va. O sea, yo puedo estar horas leyendo, es un buen libro, claro, si es malo no. Si es malo me cabreo y empiezo a farfullar y Philip me mira como diciendo, ¿qué haces? Digo, es que este libro es muy malo, es que no sé qué. Pero bueno, eso ya es otra Pero historia. cuando Luego es te cuento malo, ¿terminas de leértelo? O si es No, malo, dice ahí lo dejo. no. Mira, Cristina, yo tengo 37 años, creo que es una edad. No sé si es la Importante. mitad de mi vida, no sé si es la mitad de mi vida o no, me queda, o todavía me queda mucho para llegar. Ojalá que no sea la mitad. Bueno, pero yo qué sé. Pero entonces no tengo tiempo para leer libros. O sea, yo decidí hace mucho tiempo, bueno, hace mucho no, pero hace 5 o 6 años que no iba a leer libros malos. Y cuando un libro es malo, mira, ya está, no pasa nada, lo has intentado, autor, ya está, sigue. Pero me pasó lo que pasa es que sí que he intentado leerme libros, pues por ejemplo, After, ¿no? Que les gusta mucho a los adolescentes, estaba súper de moda hace un par de años. Sí. Pues yo vi a un chaval de mi clase que no leía nunca leyéndoselo. Y me dijo, Nat, es que este libro es genial, no sé qué, no sé cuántas. Y dije, venga, tío, pues me lo voy a leer. Venga, me lo leo. Mira, Eso no había por dónde cogerlo, ¿no? pues sí y no. O sea, de escritura no estaba mal escrito, no te voy a engañar. ¿Mm? Lo que pasa es que eran todo clichés uno detrás de otro, ¿sabes? Y pues te meto una escena de sexo en la tercera página. Un libro destinado a chavales de 15 años, ¿sabes? Dices, bueno, mira, Claro, no, no. claro. Aparte eran relaciones tóxicas, de amor, y mira, dije no. Y hace poco me volvió a pasar. Bueno, me ha vuelto a pasar 2 veces, hace muy poco. Ujú. Una de las veces fue con un libro de emprendimiento que me habían recomendado muchísimo. Oye, que es maravilloso, que es genial, que es no sé qué. Y yo dije, pues me lo voy a leer. Claro. Mira, 180 páginas que se resumen en una frase. Piensa lo que haces con tu ¿Te quieres dinero. mojar con el título o no? ¿Me mojo? No me Yo voy me a mojar. mojaría, ¿no? No, pero no me voy a mojar, que es el primer podcast. Venga, Ya haremos lo dejamos pendiente, eh, lo dejamos lo dejamos pendiente. ahí. Pero bueno, y me pasó con otro Ujú. que me habían recomendado mis adolescentes. Me dijeron, ah, que es muy bueno, que yo ya estoy leyendo el cuarto, el quinto, el 10. Mira, o sea, yo cuando leí ese momento en el que yo me visualicé a mí misma en el capítulo 3, leyendo, hablando de una chica. Ujú. O sea, hablaba de 2 chicas, ¿vale? De cómo 2 chicas se preparaban para irse de fiesta. Ujú. Todo normal, Y hasta estoy ahí. visualizando todo normal. Al señor escritor, porque era un señor, escribiendo como 2 chicas Qué se iban curioso. de fiesta. Sí. Y me recordó tanto a las descripciones que hacían en la Bravo, en la Vale, no sé si te En la acuerdas de estas Super Pop. revistas femeninas, y en la Super Pop, de cómo se suponía que éramos con 15 años, que dices, pero ¿esto quién se lo cree? Joder, ¿Cómo está un señor contándome a mí cómo es una chica de 15 años? ya ves. Entonces me cabreé, pero me cabreé, que además, o sea, me cabreé de mandarles un mensaje a mis exalumnas y decirle, por favor, dejad Dejas de de leer esto y leer ser esto. Claro. Pero bueno, dije, voy a dar una oportunidad y llegué a 2 capítulos más y ya dije, no, mira, ya Y está, ya no adiós. podías más. No, 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 porque es que me iba a salir una úlcera. Que no, Claro. Cristi, que es que no hay tiempo para leer libros malos. O sea, porque además hay que distinguir, ¿eh? Yo creo que hay que distinguir entre la literatura, la gran literatura, por decirlo de alguna manera, la literatura de entretenimiento y lo que es un libro malo, Sí. Que eso ya ¿vale? O pasa sea, a otro nivel. hay libros que están publicados porque la industria editorial tiene que hacer dinero.
No, pero bueno, ¿Ya luego está? hay adolescentes que lo leen. El problema es que los adolescentes cogen el mensaje porque tampoco tienen mucha madurez y no saben estas Claro, cosas. pero la pregunta es cómo un chaval que lleva en un centro educativo 15 años, con planes lectores desde el centro, desde los 3, no tiene una madurez lectora Ya, para saber distinguir qué es un libro bueno. O sea, no que es un libro bueno, es que insisto, es que no es la idea de, o sea, que no se trata de la chiclito, de la literatura, no hablo de literatura que menor, no, es que son libros que gramaticalmente están mal escritos, que claro, te pero yo creo que chirrían. ellos se dejan llevar por la historia, ¿no? Al final ahí, por la Pero historia que le ¿cómo te estén puedes dejar contando. llevar por la historia si está mal escrita? Pues pienso que es por eso, porque les puede eso a todos sus conocimientos, Yo creo que es porque no han leído suficiente. Y porque lo porque que no es leen suficiente, está claro, muy pensado para adolescentes, para lecturas fáciles, claro. ¿sabes? O sea, hay pocos chavales, bueno, hay, en general, yo conozco pocos chavales que se hayan leído un Julio Verne, por ejemplo. Yo no me lo he leído, ¿eh? Pero sí que Julio Verne es un Yo referente de recuerdo que autor. estaba en la estantería de mi casa cuando era pequeña y pasaba la hoja y veía dibujitos y todo, pero no me lo leí nunca. Sí, Pues eso, pero que al final, es decir, hay libros que nos hemos convencido tanto de que todos tenían que leer, que hemos perdido la parte más artística de la literatura. ¿Sabes? Mira, yo tengo un amigo que no tenía libros en su casa cuando era crío y entonces se empezó leyendo la enciclopedia, que era lo que tenía en casa. qué bueno. Y cuando acabó de leerse la enciclopedia, empezó a leer los libros, la lista de libros que aparecía en la enciclopedia citados, pues iba a la biblioteca de su pueblo y la pedía. Claro, empezó a leerse la Ilíada, Claro, lo que había en la Camerón, biblioteca. es decir, se leyó todos los grandes libros de la literatura y cuando volvió a la tierra y tuvo que leer otras cosas, decía, pero si es que esto ya me lo he leído, pero si esto Claro, no tiene que ver con lo que yo he leído. claro. Entonces, ni tanto, ¿no? Ni esa No, no, necesidad de no. leer la Ilíada, pero a lo mejor sí filtrar un poquito más la calidad de lecturas de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de los jóvenes, igual tampoco estaría mal. Hay Sí. también, igual que te digo eso, también te digo que he leído libros destinados a juvenil maravillosos. O sea, el de Wonder, por ejemplo, yo estoy enamorada de ese libro. No sé si lo has leído. No, no, no La tenía ni lección, idea. bueno, en español se llama La lección de August, creo, de August. Y es un libro Lo maravilloso. apuntamos y lo dejamos en comentarios luego. Sí, porque es maravilloso, es un libro maravilloso, es precioso, es bonito, está bien escrito, lo tiene todo, lo tiene todo. Qué bien. Maravilloso. Anat, en Entonces, alguna, perdón, respondiendo a tu pregunta, no sé con qué sí. me quedo. No sé si me quedo con la lectura o con... No lo Yo sé. creo que solo por la parte que le has dedicado a la lectura, no sé yo. Ana, en alguna ocasión me has comentado que incluso te sueles poner retos de lectura. Cuéntame un poquito sobre esto. ¿Cuántos libros has llegado a leerte en un año? Bueno, a ver, antes me ponía muchos retos de lectura, porque estaba en un grupo que nos poníamos retos entre todos y entonces era un rollo muy colectivo y muy guay. Y uno de nuestros retos era ver cuántos libros nos leemos entre todos. Ah, Entonces, qué claro, guay. era súper chulo porque había que leer libros diferentes. No podías leer, bueno, podías leerte el mismo libro, pero claro, no contaba tu lectura. Entonces, Claro, buscabas el libro nuevo, el libro diferente, el libro no sé qué, el libro que tenía pocos lectores. qué interesante. Y un año llegué a leerme, haciendo ese reto, 170 y tantos, 180 más o menos. Wow. Este año fue una locura, ¿eh? O sea, no me ha vuelto a pasar. Es que es No. básicamente leer, ¿no? No puedes hacer muchas más cosas en tu vida. Pues en realidad sí. Ese es el tema que dices, 180 libros, ¡la qué barbaridad! Pero es que depende. Porque si, por ejemplo, vas mucho en transporte público, pues es un momento muy Es un propio para buen leer. momento, sí, Si no vas en transporte público y vas conduciendo a tu trabajo, pues ya no tanto, o vas andando, que no puedes leer. Bueno, yo he leído alguna vez andando, pero no es lo mismo. No vas igual de rápido. Entonces depende un poco. El tema está en que en aquel momento yo estaba en la universidad, entonces me podía a lo mejor permitir claro, generalmente más tiempo, ¿no? Ahora a veces claro. es más difícil también porque el cerebro está más cansado. Yo me lo noto. Cuando tengo el cerebro cansado me cuesta más concentrarme en leer. Te digo que un año me leí 180, pero el pasado me leí 30. O sea, Sí.
¿Sabes? Quiero Sigue decir siendo un que número importante, pero no es tanta locura, ¿no? claro, no es tan impresionante. Y en enero me leí uno, Claro. porque además Pero empecé dos y no me gustaron, y entonces los dejé. ¿tú siempre lees primero un libro y cuando te lo acabas empieza otro? No, ¿O te sueles nunca. leer libros a la vez? Tengo 6 libros empezados ahora mismo. Es que eso me hace mucha gracia porque sí, o sea, es como cuando estás viendo muchas series a la vez, estás llevando mucho para adelante, pero bueno, también es que como no siempre estás en el mismo momento vital, pues a lo mejor te apetece leer una cosa u otra, ¿no? Claro, pero también depende mucho del libro. Quiero decir, no es lo mismo leer un ensayo, También, que es más pesado, a lo mejor necesitas un poquito más de tiempo, que un libro más, por ejemplo, enfocado de negocio, que una novela. Uno de los libros que tengo empezados es un libro de poesía de 80 páginas. Lo que pasa es que a mí no me gusta leer la poesía del tirón. A mí me claro, gusta leerme un poema y ya, o dos. tranquilamente, Y claro, claro lo que tengo sí. empezado desde hace 2 meses, pero ahí está. Pues Qué ya lo bonito. acabaré. Yo te Sí. imagino con tu café y tu poesía cualquier mañana y en plan me leo una perfecta, ya lo mismo el mes que viene me leo otra, ¿no? Otra, pero sin prisa. Sí, Momento de algo así. autocuidado. Algo así. Sí, Bueno, por las mañanas no es mi momento para leer mucho, pero bueno, suelo leer más por las noches ahora. He encontrado un huequito antes de irnos a dormir, que quitamos pantallas pronto, o lo genial. intentamos. Y antes de irme a dormir, pues eso, leo. Pero además no puedo leer en la cama, porque en la cama me duermo si leo. Claro, En claro. el sofá o leo o tejo. Entonces intento ir alternando un poco porque me sienta muy bien leer, como te he dicho antes. Una Entonces, de las dos bueno. cositas. Genial, Anat. Y en cuanto a las palabras, ¿intentas aplicarlas normalmente conforme las vas aprendiendo en tu vocabulario del día a día? Hombre, pues ahora que estoy en Alemania aprendiendo alemán, sí, claro, porque si no, me da un parraque. Las cosas como son. Pero sí, la verdad es que cuando encuentro una palabra nueva que no me suena nada, ¿qué tal? La intento aplicar. Lo que pasa es que a mí me pasa muchas veces que no me doy cuenta de que son palabras que no conozco. Porque por Claro, contexto las entiendo y entonces no le das más importancia al vocablo no le en doy sí. más importancia. Exacto. Luego, cuando alguien me la pregunta o tal, pues sí, bueno, los exámenes de lectura del colegio eran horrorosos. ¿Qué significa esta palabra que aparece en la página 8? Pues yo qué sé qué Claro, significa esta palabra. Ponme el contexto y te lo digo, pero claro. así no. Yo Pero creo que bueno, por fuera el de eso, contexto casi todos podemos llegar a sacar el significado, ¿no? De muchas palabras. El tema está en eso, en que te la digan así como suelta y ahora ponte tú a ver qué es eso. y lo que pasa es que en contexto, o sea, hay gente que sí podemos y gente que no puede. Los que sí que podemos creemos que es algo general, pero no es general. Hay muchos chavales que no Es saben sacar cierto, palabras por contexto. es O que no se cierto. quedan con ellas después, quiero decir. Claro, ¿Sabes? De todas maneras, te voy a hacer una confesión. Yo tenía un compañero me hasta el año encanta. pasado que tenía un vocabulario que era apasionante. Se hablaba, yo no me había dado cuenta de que el mundo a mi alrededor tenía poco vocabulario hasta que lo conocía a él. Pero en castellano. En castellano, él utilizaba muchísimas, o sea, es un gran lector, Ujú. un grandísimo lector, y utiliza las palabras con muchísima exactitud. Entonces, pero utiliza un vocabulario muy variado, tiene vocabulario bélico, tiene... Entonces, es maravilloso. Yo a veces le oía hablar, o sea, encontraba placer solo en escucharle hablar, porque era una Qué pasada, envidia. lo exacto de sus palabras. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Jolín, ya te digo. Además, me imagino que él lo hará como si nada, ¿no? Hombre, Que para él claro. será tan normal el estar usando ese tipo de palabras. Y la Yo demás cuando le gente con la decía, boca abierta mirándolo, ¿no? yo cuando le decía, es que me encanta cómo hablas, me decía, pues si hablo normal, y hago ya, bueno, sí, no vamos a discutir. Claro, pero Pero la gente que tiene tanto vocabulario, ¿tú crees que perciben a los que no lo tenemos, por así decirlo, como pobre el lenguaje? O no sé, no sé. Igual ellos no lo detectan, pero vamos, yo a su lado me sentiría así, yo porque son creo que muy al ricos. final hay dos maneras de verlo. Si te pones arriba y abajo, ¿no? Te pones desde el, bueno, yo es que soy mejor porque hablo más, Claro, él no es de ese tipo de personas. desde el ego. O si te pones desde el punto de observación natural. Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, con los chavales, a veces que ellos intentaban explicar algo y les faltaban palabras. Claro. Y yo sabía que les faltaban palabras, pero bueno, eran chavales de 15 años. Ujú, ¿Sabes? Me pasaba, por ejemplo, con una de mis abuelas, que tuvo muy poca formación académica, ujú. y a veces cuando yo le explicaba cosas,
o ella me intentaba explicar cosas, según qué cosas muy abstractas, más emocionales. Ya no es solo la palabra, también Ya, es a veces la idea, total. ¿sabes? Y de hecho yo creo que pasa cuando hablas con gente que no está, pues eso, por ejemplo, pues si tú hablas con alguien que no es emprendedor, hablar de ciertos vocabularios, ciertas palabras, ciertos vocablos que utilizamos nosotros como si fuese pues el ABCD, hay gente que no los entiende, ¿no? Con lo Sí, cual, yo creo que lo de la percepción es muy relativo porque depende mucho de dónde estés, desde qué perspectiva estés mirando y en qué ámbito estés hablando, claro. ¿sabes? Pero bueno, Genial. sí, lo intentaba, lo intentaba. Y cuando aprendo algo que me gusta, lo intento repetir varias veces, eso también es verdad. Qué interesante todo contigo, Ana. Vale, pasamos al papel de la formación, puesto que tú también te has dedicado a eso. Te quería preguntar, teniendo en cuenta el importante papel que tiene hoy en día la formación y que ha tenido para ti en tu vida, ¿sientes que es necesario que haya más formación enfocada en cómo debemos comunicar? Absolutamente. De hecho, creo que todo el currículo de lengua española del sistema educativo actual español hay que cambiarlo entero, porque tenemos que enseñar a nuestros chicos a ser capaces de comunicarse hablando, leyendo, escribiendo, escuchando. Y Claro, con este mejunje que tenemos de lengua y literatura, todo mezclado, donde todo es uno y nada es uno, porque no es verdad. Es decir, tú puedes aprender lengua sin saber nada de literatura y al revés, sí, ¿sabes? Y es así, o sea, es decir, es compatible. porque yo no sé nada de literatura francesa y sé hablar francés, Claro, ¿vale? O claro. no sé nada de literatura alemana y sé hablar alemán. Sí, sí, el Entonces, ejemplo más no, claro. exacto, o sea, nos empeñamos en que se aprende leyendo, y es verdad que leyendo aprendemos mucho, que yo no digo que no, pero no podemos estar dedicando 4 horas y que nuestros chavales sigan diciendo, o sea, sigan sin saber expresarse, no tiene sentido, ¿no? O sea, yo Claro. llevaba formándome más de 25 años cuando aprendí a hablar en público. Porque además hablar en público no, o sea, es algo innato hasta cierto punto, ¿sabes? Yo necesito, porque hay reflexiones cuando te lo hacen desde fuera, cuando te explican, fíjate, aquí estás haciendo esto lo tienes que hacer para acoger a la gente. Ah, no es lo Ujú. mismo, ¿sabes? Sí, claro, te pones en un escenario y hablas, sí, sí, eso también lo puedes hacer. Pero cuando sabes lo que estás haciendo, cuando sabes que estás mirando al fondo para que los del fondo no se sientan perdidos, cuando miras, Claro, mueves la mirada para que la gente se sienta contigo, eso es otra cosa. Y eso es una sí. formación que debería ser obligatoria. Y Bueno, y que de básica. hecho ahora en los centros, se busca, y en el currículo se busca mucho más, que los chavales hablen en público. Pero no Ujú. hay formación en oratoria en las carreras. Es cierto. O sea, tú llegas a la universidad y de pronto te dicen tienes que exponer en público, pero a mí nadie me ha enseñado cómo tengo que hacer esto, ¿no? Claro, claro, esto es uno de los conflictos, ¿sabes? Y Mm, además como ahora hay YouTube y hay tutoriales para todo, pues yo me veo un tutorial y ya está, ánimo. pues sí, ¿Sabes? Yo siempre digo lo mismo, ánimo. la Pero verdad es que bueno, sí. esto, o sea, yo creo que la formación nunca sobra, que la formación siempre viene bien y creo que a los profesores nos deberían formar, pero además es lo que te digo, igual que eso, formación por parte de las instituciones. No que el Sí, profesor se lo tenga que pagar de manera privada, como me pasó a mí. claro. ¿Sabes? Creo que ahí hay todo un mundo por descubrir, pero definitivamente sí. Necesitamos formación en expresarnos, o sea, en comunicar, en todo. Por escrito, por oral, Hablando. todo. Sí, ya es que se me van las cosas ya. Ana, estoy segura de que tu trabajo en educación ha tenido que ser muy enriquecedor para ti. ¿Podrías Maravilloso. contarnos qué gran aprendizaje te llevas del trabajo con tus alumnos? ¿Solo uno? Bueno, así en general. Mira, la primera vez que trabajé como profe durante un tiempo largo fue en Ujú. Bulgaria. Y allí me llevé el aprendizaje de vivir la enseñanza de otra manera completamente diferente. Además, con gente que estaba más cercana conmigo en edad, ¿no? Porque yo tenía 25 años en ese momento, o 24, o sea, era Súper joven, era muy jovencita. joven. Ujú. Y entonces, o 26, bueno, no sé, 25 o 26 tenía. Y entonces los chavales tenían 18, 17, 18, con lo cual
enseguida, ¿no? Hicimos, y ahora los veo y algunas tienen hijos, porque solo tenía dos Claro. chicos, hablo de las chicas, pero solo tenía dos chicos. Entonces, algunas tienen hijos, otras, yo qué sé. Entonces, esa experiencia fue muy bonita, en ese sentido, ¿eh? En el sentido humano de wow. Compañerismo más que nada, ¿no? Con ellos. Y es que entre el último trabajo, o sea, cuando estaba en España trabajando, es que cada día me llevaba algo. ¿Sabes? Tuve una suerte inmensa porque me tocaron me tocaron alumnos muy, muy cabrones, ¿eh? También, pero es verdad, y ellos lo saben. Pero me tocó, pero tuve momentos muy, muy bonitos con ellos. A mí, por ejemplo, al mes de empezar a trabajar, me di cuenta de que yo exigía más silencio a las chicas que a los chicos. Por ponerte un Sí, ejemplo, ¿eh? Sí, inconscientemente. Pero cuando un chico hablaba, me parecía más gracioso que cuando una chica hablaba. qué curioso. Y entonces tuve que pararme y decir, espérate, esto te lo tienes que trabajar, bonita. Mira a ver Exacto. aquí qué pasa, ¿sabes? Mira a ver aquí qué pasa. Increíble. O por ejemplo, mira, yo me acuerdo que hasta el año pasado que tuve un papel, o sea, el año pasado tuve que ser tutora y fue un año más complicado por muchas cosas. Yo hasta el año pasado no había tenido un día malo. Yo me iba del colegio siempre sonriendo. O sea, de las clases de mis alumnos siempre salía sonriendo. Y el Qué año pasado, pues, felicidad. claro, o sea, sí, porque al final, jolín, ¿cómo no me va a gustar mi trabajo? Si yo llego, porque además yo hubo un par de años que bueno, tenía unas clases con unos niveles un poquito más bajos en ciertas cosas y llegabas y estaban contentos, ¿sabes? O sea, daba igual que fuera difícil lo que estaban haciendo. Ellos Claro. lo hacían. Y entonces era un rollo de superación maravilloso, ¿sabes? Y eso es muy guay cuando lo tienes. Y incluso el año pasado, que te digo que hubo un momento que acabé muy, muy quemada o muy dolida, un día, además solo fue un día, pero incluso ese día me enseñaron mucho. Me enseñaron, además, fíjate, yo creo que es una de las enseñanzas básicas que sirve para todo. Y es que tienes que escuchar y escucharte Total. para no caer en lo que no quieres caer, porque es muy fácil caer en lo que no quieres caer. ¿Cuántas veces, Crisa, tiene el cole? Te dijeron, es que sois la peor clase de todas. ¿Cuántas veces? Muchísimas, Muchísimas. muchísimas. ¿Tú sabes la de veces que he criticado yo esa frase? Pues el Es día que te cierto. cuento que tuve malo, Ujú. fue el día que mis alumnos me dijeron, hombre, Anat, es que vengas y que nos digas que somos la peor clase. Y dije yo, sí es que tenéis razón, Claro. sí es que tenéis razón. Tenéis toda la razón del mundo. Pues mira qué aprendizaje te llevaste de ahí ese día, Buah. ¿no? Bueno, y muchos más, muchos. O sea, cuando me escriben ahora en algún momento y me dicen algo, me emociono muchísimo y me encanta saber de ellos, me encanta. Y de hecho, me da pena, no poder escribirles, no poder saber cómo están. Lo sé por algunos de mis compañeros que me cuentan alguna cosa, pero bueno, es poco y es complicado. Y los echo de menos, porque al final pasas muchas horas con ellos. Es que Pues sí, qué bonito ese vínculo. Estamos llegando al final de este episodio y me gustaría saber, preguntilla ahí para elegir, si tuvieras que elegir entre vivir de lo que te apasiona siendo mileurista o vivir siendo rica sin dedicarte a lo que realmente te gusta, ¿qué elegirías? a ver, ahora mismo, con un techo sobre mi cabeza, alimentación y, qué decir, con la vida asegurada, ser mileurista claramente. Lo que pasa es que habría que ver cuánto no me gusta mi trabajo, habría que ver habría que ver muchas cosas. Claro, es que, ¿sabes? La pregunta ¿Sabes qué tiene pasa? Que es que a mí trampa. me gusta mucho, o sea, a mí me cuesta muy poco que me gusten las cosas. Esa es una ventaja que yo tengo. Es decir, yo era secretaria y disfrutaba siendo secretaria. Yo tenía que limpiar los baños cuando era camarera y no te voy a decir que disfrutaba limpiando los baños, pero Pero tampoco me... tampoco te disgustaba, ¿no? O sea, pero era un precio muy pequeño por hacer algo que me gustaba, ¿sabes? Entonces, quiero decir, esa pregunta, en este momento de mi vida que afortunadamente tengo todas esas cosas resueltas, jolín, pues Pues ser vivir de lo que milurista. te Ahora no soy apasiona. ni milurista, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro que Ahora sí. no soy ni milurista, pero
Pero bueno, creo que tiene mucho que ver el momento de privilegio en el que vivo, ¿eh? Habría que ver en otra circunstancia dónde me meto. Habría que ver. Esta la dejamos así en blanco, Cris. La dejamos un poquito en el aire. Sí. Anat, ¿qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba? Ay, cómo me gusta esta pregunta. La increíble sensación de venirse arriba es ese momento en el que todos tus miedos están callados. Ese momento en el que da igual lo grande que es tu sueño, ves clarísimo el camino hasta ahí y además está iluminado con mogollón de luz que no ves nada, pero tú lo ves a la vez. Y es esa sensación que te embarga de seguridad, de tranquilidad, de decir, aquí, por aquí, y vamos a ir por aquí. De verlo claro, sin sentimientos, o sea, sin rabia, sin... No, es solo estás tú con tu objetivo y tu camino. Y es la sensación que Que tengo. es increíble. Que es increíble, pero que afortunadamente he sentido ya un par de veces desde que empecé este camino del emprendimiento y que cuando aparece un producto nuevo aparece y es maravillosa y que es una gozada compartirla con amigas. Claro que Así sí. que yo creo que ese momento en el que sabes que estás en el sitio, en el camino y en el punto perfecto. La verdad es que me deja sin palabras. Yo creo que esa conexión la sentimos todas y estamos completamente de acuerdo porque al final la tenemos casi todas en común, ¿no? Y es realmente maravilloso. Hoy hemos hablado con Anat Lázaro, una mujer apasionada del mundo de la comunicación que es capaz de corregir un texto en menos de lo que dura una canción. Muchísimas gracias, Anat. Un besito, Cris. Muchísimas gracias por esta entrevista Un tan besito. maravillosa. Hasta pronto. Chao. Chao. Llegamos al final del episodio 12 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis conocido un poquito más a Anat Lázaro, una de las 8 creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.